en el número mi nieto, ¿no? Sí. En el número que sacamos estaba mi nieto también, así que bueno. Aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a compartir, tengo algo para compartirles ahí. Estamos ahí, vamos a seguir compartiendo palabra del Señor. Y usted sabe que teniendo en cuenta el Día de los Abuelos, teniendo en cuenta el propósito de los padres, ¿verdad? Como argentinos que me saludaron tanto hoy aquí, gracias a Dios. Allá lo tienen muy en cuenta el Día del Padre. Te voy a invitar que hablas del Salmo 78. Para seguir en la continuidad de este propósito, para que veas cómo Dios desea manifestarse. Porque Dios es un Dios eterno, ¿sí o no? Es de generaciones y generaciones. Es multigeneracional. Digo conmigo, multigeneracional. Amén. Es decir, y mire lo que declara el Salmo 78. Después vamos a ir a otra parte. Dice la palabra del Señor de esta manera, escuche. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestros oídos a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Amén. ¿De cuándo está hablando? Del pasado. Hablaré cosas antiguas. Amén. ¿Quién? Yo por lo menos disfrutaba, claro, era una costumbre muy añeja de aquellos tiempos cuando yo era joven, ¿verdad? Nosotros los días, hoy hay muchas actividades que a veces por ahí salen y van para un lado, para el otro. Nosotros los días domingo era estar en casa en familia, en mi casa. Por lo menos a mí me tocó esa experiencia. Entonces, ¿qué pasaba? Comíamos al mediodía y a veces venía algún pariente, vio, como hijo de italiano, siempre venía algún pariente, algún amigo. ¿Y sabe qué era lo que hacíamos? Esto era constante. Agarrar una caja grande que teníamos llena de fotos antiguas. No sé si a usted le pasó. Y sacábamos las fotos antiguas y estaban las fotos chiquititas, esas que todavía eran tipo fotocarné de este tiempo, y ahí estaba mi padre con la moto allá en el año 50. Y ¿cómo? Claro, es decir, y disfrutábamos. ¿Por qué? Porque eso que nosotros veíamos reflejado en las fotos nos hacían conocer la vida de ellos. Nosotros conocíamos el instante presente. ¿Escuchó? Ojo que lo que te estoy diciendo es algo que tiene que ver con esta palabra. Es decir, acá dice Dios que dice, abriré mi boca en proverbio y hablaré las cosas escondidas de tiempos antiguos. Amén. Entonces, ¿de qué manera yo podía conocer la reseña de mis padres o la experiencia que ellos habían vivido? Cuando hoy, por ejemplo, cuando yo voy allí a Argentina, en el apartamento que estoy, era una carnicería. Claro. Era una carnicería que en las fotos antiguas estaba la carnicería, ¿verdad? La entrada con una puertita, no había persianas en aquel tiempo. Y ahí es donde trabajaba una carnicería. Después, claro, mi padre lo modificó, hizo 2 lugares, hizo 2 piezas y después agregó algo más, hizo un apartamento, ¿verdad? Pero era una carnicería. ¿Y cómo tengo a memoria yo esas cosas? Porque alguien me lo contó. Porque alguien me lo transfirió. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Es decir, y yo me acuerdo que disfrutábamos ese tiempo. Nos sentábamos y capaz que pasaba, yo qué sé, un mes y nos volvíamos a juntar en un día domingo, después de, yo qué sé, de la raviolada, los ñoquis que por ahí hacían casero, ¿verdad? Antes hacían casero los ñoquis. Y ponían la mesa ya, ¿verdad? Y estaban haciendo los ñoquis. Ahora se compran, ¿vio? No, y era buenísimo, ¿verdad?
Y ahí estaba, ¿verdad? Y terminábamos eso nuevamente. ¿Y qué hacíamos? A ver, traigan la caja de fotos. Y algo que no habíamos recordado de la vez pasada, nos decía, pero esta foto fue cuando fuimos a aquel viaje. Vos eras chiquitito, no te acordás, dice. Vos eras chiquitito y no te acordás de esto, pero ¿qué pasó? Aquí vos, yo me enteré una vez de que no subía un caballo, siendo de edad de 2 años, cuando habíamos ido. ¿Sabe por qué? Porque el caballo tenía pelo. Entonces yo no pude subir porque tenía pelo el caballo. Entonces me quedé sin subir al caballo a los 2 años. No, después cuando se lo pude decir. Pero estaba la foto. Amén. Acá dice, abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales, escuche bien, hemos oído y entendido. Y dice más, que nuestros padres nos las contaron. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Di conmigo, necesito transferirle información a nuestros hijos. Dígalo, necesito transferir información. Yo quiero que entiendan, a veces lo que tú eres hoy ha sido un hecho de formación de muchos años de trabajo de Dios en tu vida. Conociéndolo a Dios y sin conocerlo. ¿Cuánto están entendiendo? Porque tu vida no es cuando vos aceptaste a Cristo, sino desde antes también. Entonces, a veces se pierde la oportunidad, pero este es un diseño de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Esto no es un invento de José Luis. Esto es un diseño de Dios, amén, donde Dios dice en el Salmo 78 que Él justamente abriría su boca para darle las cosas escondidas de aquellos tiempos, para que las cuales hemos oído y hemos entendido, ¿verdad?, que nuestros padres nos las contaron. Pero fíjese lo que dice el versículo siguiente. No las encubriremos a nuestros hijos, o sea, lo que nuestros padres nos contaron, lo que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Nosotros también no la encubriremos, sino que la transmitiremos. Esto es lo que nosotros estamos hablando de lo que es el hecho de poder estar siendo enseñados para poder enseñar. ¿Cuánto están entendiendo? Amén, iglesia. Entonces, estamos viendo... Y no las encubriremos a nuestros hijos, contándole a la generación venidera las alabanzas de Dios, su potencia y las maravillas que hizo. Ahí es cuando le contaban, en otros pasajes bíblicos, es cuando le contaban cuando abrió el Mar Rojo, cuando los sacó de la esclavitud, cuando los llevó a la tierra que fluye leche y miel, cuando los sustentó con comida que no conocían, ¿verdad? Todas esas cosas, amén. Es decir, usted fíjese que cuando Dios establece el pacto a través de la mesa de la Santa Cena, que no era la Santa Cena, sino que era la mesa del pacto en aquel tiempo, es decir, vio que los judíos comen hierbas amargas. ¿Quién sabía? Es decir, ellos en la práctica, ellos tienen hierbas amargas. ¿Sabe para qué? Para traer a memoria de que no todas cosas fueron buenas. Entonces, los más pequeños, cuando se sientan a esas mesas para compartir, ¿qué están aprendiendo? Que no todo es lo que están viviendo ahora, sino que tuvieron que pasar por cosas amargas, y ahí le cuentan exactamente, porque este salmo es un salmo propiamente que tiene que ver con eso, ahí le cuentan las cosas amargas para que entiendan, ¿verdad?, el tiempo presente. ¿Cuántos están diciendo, dicen gloria a Dios por eso? Amén. Debemos aprender, ¿sabe qué? Hemos dejado de invertir el tiempo en transferir información correcta. Entonces, sirve esto a los niños, sirve esto a los nietos, y el mundo también, como bien te decía recién, ¿verdad?, le ofrece lo que venga. Entonces que nosotros, amén, que por gracia de Dios el Señor nos enseña. ¿A cuántos el Señor le ha enseñado cosas para corregir en su vida? ¿Tenés para hablarle sí o no a tus hijos? ¿Tenés para transferirle sí o no a tus nietos en el nombre de Jesús? ¡Claro que sí! ¿Para qué? Para poder edificarlos correctamente. Para poder llevarlos a un destino correcto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Ahora quiero que entienda. Una cuestión es que vos le quieras transferir desde el amor a que lo quieras hacer que una imposición. No. Transmítelo desde el amor. Transmítelo desde, mira, escúchame, esto yo lo viví. Y, ¿sabe?
yo me acuerdo, porque en esas historias también salían las cosas que habían, para poder lograr lo que había logrado mi padre, salían las enseñanzas de lo que tuvo que padecer. Y el Tano nos decía, y yo hice esto, y yo hice lo otro, ¿verdad? Ahora, escuche bien, en aquel tiempo cuando él nos decía que había pasado 5 años que había venido de Italia, imagínense, vinieron de la guerra. Y cuando habían venido de la guerra, vinieron con una mano atrás y otra adelante. Casi sin nada, ¿verdad? Es más, mi padre llegó a Argentina, él tenía la posibilidad de ir a Canadá, Argentina o Australia. Eran los 3 destinos que Italia podía dar. Entonces, todo esto que te estoy contando, ¿sabe por qué? Porque alguien me lo transmitió mi padre. ¿Se da cuenta, verdad? Es decir, esta información hubiese muerto si él no me la transmitía. Pero ¿qué pasa? Como él tenía una cultura de poder estar ayudando a sus padres, es decir, salían de Italia para ir a producir dinero y mandarle y girarle a sus padres. Entonces, en aquel tiempo estaba el gobierno del general Perón en Argentina, del primer gobierno. Entonces, en aquel tiempo se podía mandar desde Argentina 3 veces más que Canadá y 3 veces más que Australia. Entonces mi padre dijo, voy a Argentina, que le puedo mandar más dinero a mis padres. Amén. El único propósito de él no era poder estar bien él, sino poder ayudar a sus padres que habían sufrido la guerra. Amén. Entonces, la opción fue esa, por eso que yo nací en Argentina, ¿vio? ¿Qué le pasa? Si no hubiese nacido en Australia o en Canadá. Pero bueno, me tocó en Argentina, para la gloria de Dios. Y allí justamente, esto es información que me transfería, pero ¿qué pasa? Usted fíjese, quizás las enseñanzas que nos daban cuando sacaba esas cosas y nos mostraba que a los 5 años ya tenía una moto, tenía la casa, tenía el terreno, que tenía un trabajo. Y algo muy importante me dijo también. Dice que a él le gustaba trabajar, después fue albañil, maestro mayor de obra, pero dice que a los 2 años de que estaba en Argentina le dijeron, dale, Tano, vos ya te podés largar solo. ¡Wow! ¿Y sabe qué me dijo él una vez? Me dijo, José Luis, ¿eso sabe por qué? Porque yo me largué solo una vez para colocar unas cosas y no la pude lograr. Me ofrecieron poner unos cerámicas, unos azulejos eran en aquel tiempo, y José Luis dijo, sí, veía plata, dije, sí, yo lo sé hacer, lo tuvo que terminar mi padre. Me tuvo que venir a ayudar él. Pero ¿sabe qué? Él me había enseñado, me dijo, José Luis, a los 2 años que yo estaba, me dijeron, tenés capacidad para hacerlo, Tano, hacelo. Y él dijo, no, hasta que yo no lo sepa hacer como corresponde, no me voy a pensar solo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y eso me fue formando. ¿Por qué? Porque él, sin ser cristiano, me estaba dando una enseñanza de que se debía esperar y perfeccionarse para hacer las cosas como corresponde. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Que debía estar en el asunto, pero debía perfeccionarme. Ahora, esas historias que te digo, llegaba el momento en donde el día domingo que nos contaba nos repetía y nos repetía y nos repetía. Y vos decís, pero yo ya lo escuché esto. Ya me lo dijeron, porque ahora, claro, había nuevos parientes. Entonces, otra vez la misma foto y contar la misma historia. Y nosotros ya estábamos cansados, pero la teníamos acá en la cabeza. Ahora, mire cómo fue eso. A los 40 años, ya mi padre había partido hacía 15 años. Ya Dios trabajando en mi vida. Ya conocí al Señor. El Espíritu Santo me trae este desafío. Escuche bien. No me regañó Dios, pero me dijo esto. Me hizo pensar de esta manera. Si tu padre, así fue así como te lo estoy diciendo. Si tu padre, que vino de la guerra y no tenía nada, a los 5 años podía tener el terreno, la casa y la moto, y el Señor me dice esto, tú tienes 40 años y no tienes nada. ¡Wow! Usted fíjese, esa enseñanza que me había dado mi padre era como rechazada en su momento, pero el Espíritu Santo me quebranta para decirme, tu padre lo hizo sin mí, con su esfuerzo, y tú tienes 40 años y no tienes nada. Tenía 39 años en ese momento, me lo acuerdo así. ¿Sabe qué? Ahí fue
cuando dije, tengo que alcanzar la meta y voy a comprar el terreno. Y me empecé a mover por eso. ¿Sabe por qué? No porque quería, sino para decir, si con mi padre sin Dios lo hizo, ¿cómo no lo voy a hacer yo si con Dios? ¿Cómo no lo voy a poder lograr? Pero para eso fue una información que yo recibí cuando tenía la edad de 8, 10 años, a través de esa foto y esas enseñanzas que íbamos recibiendo, pero que estaba grabada en mi vida, y a los 40 años el Espíritu Santo me lo trae, y a partir de ese día, quiero que entiendas esto, el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 40 años, me hice una corrida celestial tremenda, en donde me fui a una inmobiliaria y le digo, quiero enseñar el terreno este terreno yo no lo puedo pagar de contado como usted lo está pidiendo, yo solamente lo puedo pagar en 60 meses. Me lo pedían de contado y yo le ofrecí 60 meses. Parece una locura. Y tome la seña y analícelo, le dije. Y me fui a celebrar mi cumpleaños. Contento porque tenía la compra del terreno. ¿Qué tenía? ¿Qué compra? A la semana me llaman, me dicen, mire José Luis, le hice la propuesta al dueño, dice, no te lo puede dar en 60, pero te lo puede dar en 48. Te estoy hablando de esto, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros no queremos cansar. Y capaz que mi padre lo que me estaba impartiendo en ese momento era mismo Dios trabajando para formarme. Él no me estaba dándome los consejos, me estaba dando consejos apropiados para llevarme a que en el momento donde Dios había decidido tomar mi vida, yo pueda ser efectivo. Quizás hay cosas que nos tienen que desafiar, que nos tienen que confrontar para decir, yo quiero cambiar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ese día a los 40 años... fui a celebrar mi cumpleaños con mi boleto de compra-venta. Ese boleto de compra-venta después se convirtió en una venta que el mismo dueño que yo le compré, me lo terminó comprando 3 veces más. Ahí estaba Dios ya operando. Con ese dinero compramos el apartamento aquí en Montevideo y compramos el primer coche que yo tuve. Escuche bien, ¿de dónde? De un desafío personal donde diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, verdad? Si Dios está conmigo, ¿cómo no lo puedo hacer? Pero ¿sabe qué? Vino por una enseñanza que me fue impartida. Por eso muchas veces la impartición que te hacemos, amén, te confronta, te desafía. ¿Sabe por qué? Porque a mí en aquel momento yo me cansaba, ya que mi padre me mueve entre la motito y eso y esto y lo otro, pero cuando fue necesario yo dije, no, esto sí es efectivo y con Cristo tiene que ser más efectivo todavía. Entonces ese departamento se convirtió en un apartamento, se convirtió en el primer coche, ¿verdad?, que tuve aquí en Uruguay. Pero ¿qué pasa? Cuando pasaron 10 años, se convirtió en la compra de esta iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Todo comenzó ¿con qué? Con un propósito que Dios había puesto en mi corazón. A veces te sentís confrontado cuando hay un desafío, cuando hay algo que por ahí te dice, vamos. A mí no me confrontó el hombre, me confrontó Dios. Dios me confrontó y me hizo llevarme a decirme, vamos José Luis. No me humilló ni nada por el estilo, pero me dijo, no tienes nada, 40 años y no hiciste nada por ti. 40 años y no lograste nada por ti. Quizás hay alguno acá que todavía está con la bendición para poder lograr cosas maravillosas. No interesa la edad, yo te digo 40 años porque yo qué sé, fue en el momento que yo tengo memoria, ¿verdad? Pero es decir, hoy puede ser el momento tuyo. Hoy puede ser el momento de tu desafío. Pero yo necesité alguien que me instruya, alguien que me dé información, ¿verdad? Alguien que por ahí decía, pero basta, basta, basta. Y llegó el momento de parte de Dios, amén. Y lo que era basta, 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 fue efectivo para poder moverme en la fe. ¿Cuánto es, gloria a Dios? A veces si no te sacude, amén, la fe no se mueve. Y a veces te sacude Dios mismo. A mí me sacudió Dios mismo. ¿Cuánto es, gloria a Dios? Por eso dice acá, dice... no me cansaré, es decir, esto viene a colación de lo que hablábamos recién, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que podamos en el nombre de Jesús, ¿verdad?, poder estar hambriéndole. Mire, la palabra del Señor el domingo pasado hablábamos justamente del sacerdote Elí, ¿quién recuerda?
Y el sacerdote Elí, ¿cuántos recuerdan la prédica del domingo pasado? Amén. El sacerdote Elí dice que él tenía dos hijos, Ofni y Finnes, ¿verdad? Y esos dos hijos hacían cualquier cosa, cualquiera. Pero dice que él se enteraba, él sabía lo que hacían, pero nunca los estorbó. La palabra correcta bíblicamente que está escrita dice, nunca los estorbó, nunca los molestó. ¿Usted sabe cuál fue el destino de ellos? Usted sabe cuál fue el destino, no solamente de ellos, fue el destino de su casa, fue el destino de su padre y fue el destino del arca de la presencia de Dios, porque en esa actitud irresponsable, ¿verdad? Pero todo nació no por causa de los hijos, sino por causa del padre que nunca los estorbó. No, así como pueda, yo te acompaño en esto, porque a veces queremos ser tan flexibles, tan buenos, ¿verdad? Que somos más buenos que Dios. Y a su nombre. Por eso dice, no le encubriremos a los hijos, le contamos de generaciones venideras las alabanzas de nuestro Dios. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notifiquen a sus hijos. ¿Qué significa notificar? Te estoy informando. Te estoy informando. Mira que esto tenés que hacerlo, mira que esto tenés que corregir. Usted sabe que hay veces, el otro día el apóstol Benancetti me manda un mensaje, me dice, el apóstol Juan hace rato que me está hablando de que posiblemente tengo que viajar a Estados Unidos. Y cada vez que me dice de viajar a Estados Unidos, el problema es la visa. Y nunca me muevo en fe. El otro día me dijo, me voy a cortar con esa maldición sobre mi vida, dice. Para que el día que me pregunte le diga, sí, ya está. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Anticiparse. Anticiparse. Yo el otro día en la escuela le pregunté, ¿cuántos sueñan con tomar una nación para el Señor? Y lo primero que después le pregunté, levantaron la manito porque todos soñaban, ¿verdad? O algunos soñaban, ¿verdad? Tener una nación, ¿verdad? Para poder estar llegando, ¿verdad? Le dije, ¿hiciste el pasaporte? ¿Hiciste los papeles? ¿Acomodaste tus cosas? ¿Cuánto están entendiendo? Dí conmigo, me tengo que preparar para lo que viene. Dígalo, yo me tengo que preparar, no tengo que esperar, no tengo que salir a las corridas. Es decir, por eso yo te digo, es decir, Dios me puso presión. Pero ¿qué pasa? Si Dios no me ponía presión, amén, yo no tenía la posibilidad de poder tener el apartamento, la casa y hoy la iglesia. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Usted me va siguiendo en eso? Yo podría haber abortado el propósito de Dios en aquel momento. Y a veces por no tener una decisión y no asumir un desafío, porque era un desafío, ¿verdad? El no asumir un desafío, a ver, estoy abortando una decisión o una bendición futura. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, usted fíjese cuánto Dios espera de nosotros. Diga conmigo, Dios espera de mí. Dígalo, Dios espera de mí. ¿Quién alguna vez tuvo que hacer los trámites a las corridas acá porque se te pasó? Tengo la fecha de vencimiento de la cédula. Y voy a andar sin cédula. ¿A quién le pasó eso? La licencia de conducir. Yo vivo fijándome eso. Ya ahí tengo la fecha, por lo menos en mi mente, de cuando vence el pasaporte italiano, de cuando vence el pasaporte argentino. Tengo uno vence en el 25, el otro vence en el 28, ¿verdad? Sé cuando vence, por ejemplo, acá el control de la iglesia, que tiene que ser los matafuegos en el año 24, ¿verdad? Que hay que hacer una inspección nuevamente. Es decir, es necesario que seamos precavidos en ese sentido. Usted no puede correr detrás de las cosas. ¿Sabe por qué? Porque estás invirtiendo un tiempo especial. Por eso dice, la enseñanza, ¿cuál era? Dice, y le hablará a su generación el que Dios puso ley, que mandó a los padres a que notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. No es para vos, es para el que viene, digo mío, es para el que viene. Por eso yo le decía hoy aquí cuando oramos por los abuelos, si usted corta, y por eso el enemigo siempre quiere cortar. Ya me tiene cansado, no le hablo más.
que Dios trate con él. No, si Dios te puso a vos para que trate. Amén. Dios te puso a vos. Dios nos puso a nosotros como pastores para que a veces tratemos con tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? Para que puedas abrir el entendimiento. ¿Cuántos están entendiendo? Es así. Porque ese es el diseño de Dios. Entonces, te ha dado una responsabilidad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, seamos atentos. Y a su nombre. Él estableció el testimonio de Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. ¡Wow! O sea, a veces pensamos en lo visible. Usted forma bien un hijo y tus nietos van a ser bendecidos. Forma bien un nieto y tus bisnietos van a ser bien bendecidos. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Porque aquí a tus bisnietos todavía no los estás abrazando, pero van a venir. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Amén. Porque acá dice, es para la generación y para la venidera, para los que nacerán. Está tan claro esta palabra, iglesia. Está tan claro. Por eso que a veces nosotros tenemos que entender, cuando Dios nos quiere trabajar, no lo está trabajando para que nosotros corrijamos hoy para nosotros. A veces somos necios en ese sentido, que pensamos que solamente Dios está trabajando para que a nosotros nos vaya bien. No, Dios no está pensando porque Dios es multigeneracional. Dios está pensando en esta generación presente, en la que viene y en la otra y en la otra, y por eso que da instrucciones precisas. Entonces, cuando Dios está hablando, ¿verdad? Y que trabaja en mi vida, es porque tengo la responsabilidad de poder transmitirle principios de Dios para que esa generación esté instruida. Como bien te dije el ejemplo de que alguien me dijo a mí, de esta manera lo hice, que fue mi padre biológico, ¿verdad? Pero después llegó el momento donde esa generación, mi padre no lo vio, pero Dios sí lo vio. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Él no lo pudo ver con sus ojos, pero me lo transmitió en tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo le digo, no repitamos los errores que quizás por ignorancia de nuestros padres, nuestras madres, no tuvimos la posibilidad de recibirlo nosotros. No, porque yo fui educado así, salí adelante. Pero si vos podés hacer las cosas bien, como dice la palabra de Dios hoy, ¿para qué vas a estar dejando de cumplir la palabra de Dios para que el otro se pueda estar golpeando en la vida? Amén. Y te aseguro que si instruyes al niño, dice la palabra del Señor, que te honrará. ¿Cuánto es en gloria a Dios? A su tiempo. Yo tengo un ejemplo de la pastora Celia, que no lo voy a traer a memoria ahora, que fue instruida en una forma, ¿verdad? Y ella lo usó y su hija ahora lo está usando con su nieta, ¿verdad? Lo fue transmitiendo de lo que fue aprendiendo. No eran cosas malas, eran cosas necesarias. Hay cosas que son necesarias. Y en el mundo espiritual, si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿usted quiere a sus hijos y a sus nietos fuera del cuerpo de Cristo o adentro? Pregunto, ¿dónde los quiere? ¿Afuera o adentro? No te puede dar lo mismo. No te puede dar lo mismo. A veces tenés que sacudirlo, es decir, me refiero espiritualmente como corresponde, pero no te puede dar lo mismo. Mire, te voy a llevar a Segunda de Reyes 20, le voy a leer, para ir cerrando. Estamos hablando del tiempo del rey Ezequías. El tiempo del rey Ezequías. El rey Ezequías, ¿sabe cuál fue? Fue aquel que vino el profeta Isaías y le dijo, mira, tu casa está en orden, póngala en orden y vivirás 15 años más. ¿Quién recuerda? Es el mismo. Es decir, el rey Ezequías fue contemporáneo de Isaías y estuvo siendo regido por Dios a través de Isaías, profeta para las naciones. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Amén. O sea, estamos viendo de que Isaías tenía una influencia sobre el rey. O sea, de parte de Dios le hablaba. Esto es lo que hablamos nosotros. Para el rey Ezequías, Isaías era una autoridad delegada.
Y él la tenía que respetar. Cuando la respetó, dice que fue allá, le dijo, mira, tu casa está desordenada, si no la pones en orden vas a morir. Y dice que él amargamente llora, creo que se dio vuelta contra la pared, si no me recuerdo mal, lloró amargamente y el sacerdote, que era Isaías o el profeta, sale del patio y antes de pasar el patio del rey, el espíritu le habla y le dice, ve nuevamente. Y le dice de esta manera, dice, Dios dice que le añade 15 años a tus días. Amén. Por la aptitud, por el cambio, por el reconocimiento de lo que había sido enseñado. Mire lo que sirve muchas veces una corrección. Amén. ¿Cómo cambia Dios automáticamente? Hay cosas que capaz que en nuestra vida con una corrección amén, automáticamente cambian. Porque Dios trabaja de esa manera. ¿Cuánto están entendiendo? Ahora, el rey es sanado. Tuvo 15 años más. Tuvo un hijo, Manasés. Y mire lo que dice acá en el capítulo 20, verso 14. Dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, otra vez. Así como fue en aquella oportunidad, Dios utiliza su autoridad delegada en la tierra para poder hablarle al rey. Y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Acuérdese que Babilonia fueron los que después lo pusieron en cautividad. Amén. Y él le volvió a decir, ¿qué vinieron a tu casa? Y Ezequías le respondió, vieron todo lo que había en mi casa y nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Amén. Eso fue la actitud del rey Ezequías. Le abrió los tesoros de la casa, le mostró todo a la gente de Babilonia, al enemigo. Vos podés abrirle el corazón a Dios. Podés abrirle tus sentimientos, tus emociones, tus expresiones a Dios. Pero no se lo abras al enemigo. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Por eso que muchas veces te tenés que guardar tu expresión vocal cuando estás mal, porque le estás abriendo tus tesoros al enemigo y el otro sabe, mirá vos, cuando fulanita reacciona así es porque tiene un problema, ya te tengo estudiada. Cuando la veo con esta actitud es porque ya está desviando su corazón, ya te tengo localizada. ¿Quién está entendiendo? Porque así trabaja el enemigo. Entonces aquí el rey agarró, le mostró a Babilonia todo le mostró. Ahora fíjese, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, igual que la vez pasada, ¿se acuerda? Cuando le dijo te va a añadir 15 años. Bueno, he aquí, vienen días, escuche bien, que todo lo que está en tu casa y todo lo que en la casa de tu padre han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada de ellos. O sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, de tus hijos todavía no había tenido, en esos 15 años, tuvo un hijo que a la edad de 12 años comenzó a reinar. O sea, esto debe haber sido en los primeros 3 años que todavía no había sido padre. Amén. Dice, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¡Wow! ¿Sabe qué le estaba diciendo? A tus hijos Babilonia lo va a tomar, el mundo, escuche bien, el mundo los va a tomar y los va a llevar allá y los va a poner como un eunuco. El eunuco no tenía ningún derecho. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Estaban al servicio del rey. Lo iban a hacer, a castrar, el eunuco era castrado, ¿verdad? De tal manera que ni para procrear, o sea, se corta tu descendencia, vas a tener hijos, pero no vas a tener descendencia porque serán eunucos. Mire usted. Ahora fíjese, esto le estaba diciendo Dios al rey Ezequías. ¿A través de quién? De Isaías. Y ahora mire, le dice, entonces Ezequías dijo a Isaías,
Claro, cuando viene el profeta le dijo todo eso, mire lo que dice la expresión, dice, la palabra que Jehová ha hablado es buena. Usted fíjese, no pensar en la descendencia, pensaba en él. Porque dice, después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Se da cuenta? Dios le estaba diciendo, tus hijos van a ser esclavos. Ah, no, pero en los días míos no va a pasar nada, va a estar todo bien. Ah, vivo para mí. No estaba pensando en la descendencia. Sus hijos iban a ser esclavos, iban a ser eunucos. Yo quiero que entiendan, a través de este rey, entró al poquito tiempo después la cautividad y fueron cautivos el reino. Pero esto marca que la actitud, un poquito más adelante, este mismo rey permitió que lo que su padre había sacado de los ídolos lo volvió a poner, hizo lugares altos de adoración, trajo imágenes de acera, agarró y tomó a sus propios hijos, se ve que tenía más de uno, y lo pasó por el fuego como un sacrificio. Sacrificó a sus hijos para los otros ídolos. Y dice que hizo levantar a Dios en ira. Yo quiero que entienda, el rey Ezequías estaba muy conforme con la palabra. Ah, bueno, yo voy a estar bien, el resto que se arregle. Y estaba hablando de un hijo. No le interesaba que iba a estar en el mundo. No le interesaba que las cosas a su hijo iba a quedar como eunuco, que nunca iba a tener descendencia de ese hijo, porque iba a ser un eunuco más. No le interesaba. Pero estaba contento porque él dijo, ah, no, la palabra que vino a traer Dios está buena, porque a mí por lo menos me va a ir bien. ¿Usted piensa que conforme lo que leímos en el Salmo 78, ese es el sentimiento de Dios? No. El Salmo 78, Dios está hablando de una generación y otra generación y otra generación que tengan la vida a través de la enseñanza, a través de la transmisión de la vida espiritual. Y aquí este hombre que era rey no le interesaba. Y a su nombre. Por eso que después de estos días, era de 12 años Manasés cuando comenzó a reinar. Mire lo que hizo el hijo. Claro, volvió a edificar los lugares altos de Ezequías su padre, que había derribado. Pasó a su hijo por el fuego, lo dio y se dio para observar los tiempos, los agoreros. Instituyó dentro de su reino encantadores, adivinos, cualquiera. Pero el padre había muerto tranquilo. El padre había muerto tranquilo. Ah, no, lo que debieron hablar Dios es bueno. Iglesia, hay una responsabilidad que Dios nos ha dado. Edificar un reino sempiterno. Diga conmigo, sempiterno. No es para nuestra generación. Yo no estoy luchando por mí, mi hermano, no. Usted no tiene que luchar por usted solamente. Es muy egoísta cuando nosotros pensamos, bueno, con tal de que a mí me vaya bien, con tal de que pueda lograr lo que yo quiero. Si Dios dijo que si nosotros cumplimos su voluntad, a nosotros nada nos va a faltar. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Esa no tiene que ser mi preocupación. Si mi preocupación está en lo que yo voy a necesitar para poder vivir el día de hoy o el día de mañana, estoy equivocado. Porque esa no tiene que ser mi preocupación. Mi preocupación tiene que ser cumplir el propósito que dice el Salmo 78. Porque quien en más o en menos tenemos una descendencia a quien transmitirle los conocimientos. ¿Para qué? Que si no es hoy se lo vas a decir, pero quizás a los 40 años como me pasó a mí, ¿verdad? Me trajo y y estaba bien enlazado para poder hacer un propósito del reino. Y a su nombre.
¿Cuántas de las enseñanzas que muchas veces nuestros progenitores o la gente que nos quiso bien nos quiso aconsejar y la hemos rechazado? Y pasó el tiempo y decía, tenía razón lo que me decía la viejita. Tenía razón lo que me decía el otro. Tenía razón, este me quería, ¿verdad? Me quería cuidar y yo no quise hacer. Me salí desviado porque yo decidí hacerlo. Bueno, entonces aquí estamos viendo de que un padre como el rey Ezequías no le interesaba decirle a su hijo, mira, las cosas se deben hacer así, con tal de que yo esté bien. Amén. Jesús no le interesó a él estar bien. Él se despojó. ¿Escuchó? Él se despojó. ¿Cuántos somos cristianos aquí? Levante la manito. Se despojó. A veces te tenés que despojar de ciertas cosas para cumplir la misión que Dios te ha llamado. Por eso es que a veces pasamos por procesos, como bien le dije, de disciplina, que no son disciplina del hombre, es disciplina de Dios. Porque Dios sabe lo perfecto que quiere hacer en tu vida para que cumplas y Él se pueda mover a través tuyo. Amén. Hoy le dije de Moisés. Moisés fue llamado para sacar al pueblo de Egipto. Y cuando fue llamado para sacar a ese pueblo de Egipto, de la esclavitud, él después de tener un trato y hablar con su suegro, le dijo, ve en paz, le dijo el suegro, ¿verdad? Jetro. Él salió a lo loco. Y salió para poder estar llegando y cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cuál era? Presentarse delante del faraón. ¿Sabe qué pasó? En el camino Dios le salió y lo quiso matar en una posada. Quedó enfermo, estaba muriéndose. Usted dice, pero si estaba para ir a cumplir el propósito de Dios, pero ¿sabe qué? Lo estaba cumpliendo de la forma como él sabía o como él quería, pero no como Dios necesitaba. Dios necesitaba un pacto para sus hijos. Y sus hijos no habían sido circuncidados. Acuérdense que la circuncisión era el sello del pacto que Dios tenía con las generaciones. Amén. Entonces cuando Dios se dio cuenta de que este hombre salía alocado, pero sus hijos estaban sin circuncidar, lo detiene, lo paraliza. Cayó enfermo, dice la palabra, ¿verdad? Pero dice que vino su esposa Séfora, circuncida a su hijo y tira el prepucio delante de Dios. Le dice, tú eres mi marido de sangre. Y automáticamente, ¿qué pasó? Moisés se sana y cumple el propósito. ¿Qué significa eso? Dios quería algo que Moisés no le había transmitido a su generación, de que debían circuncidar. No lo había hecho. Entonces Dios dijo, no puedes salir y dejar tu generación sin pacto conmigo. Tenés que circuncidar. Y a veces a los hijos hay que cortarle el prepucio. ¿Para qué? Para que aprendan en el nombre de Jesús tener pacto con Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Aprendamos a decirle a nuestros hijos, orá. Aprendamos a decirle que tengan que congregar, que tengan que leer la palabra, que tengan que tener una vida correcta, que dejen de consumir aquellas cosas que muchas veces no les sirven. ¿Cuánto están entendiendo? Somos pesados, claro que somos pesados, pero ¿sabe qué pasa? Nos conviene porque esto es mandato del Señor. Yo no quiero que usted y yo seamos como Ezequías, que pensemos en nosotros y nos olvidemos de nuestras generaciones. Dale fuertes palmas al Señor. Debemos pensar en nuestras generaciones, iglesia. Debemos pensar en lo que viene, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A veces se me rompe el corazón cuando pienso, Señor, yo sé que algún día voy a partir, pero tú tienes que levantar un heredero para el trono en el nombre de Jesús de esta casa. Y tienes que venir en el nombre de Jesús. Y se tiene que forjar, ¿cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre. Así tiene que ser en la iglesia, así tiene que ser en tu casa, así tiene que ser en tu familia, en el nombre de Jesús, amén. Porque esto no es un compromiso con hombre, esto es compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Dios le dijo, transmitile a tus generaciones para que ellos entiendan. Habla de las cosas antiguas. No le está diciendo que le hable el futuro, de lo que vamos a hacer. No. Para poder llegar a ese futuro tenés que edificar tu pasado y tenés que reconocerlo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No tengamos hijos como saeta sin dirección. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Son saetas lanzadas? Sí, son nuestros hijos, sí o no, que están en nuestra aljaba. Pero no lo lancemos así nomás. Y a su nombre. Después nos sorprendemos, pero si iba a la iglesia, mi hijo, iba a la iglesia, mi hija, sí, pero le diste la dirección como corresponde, lo contuviste en el nombre de Jesús como corresponde, ¿verdad? Lo soltaste, ¿verdad? No, mi hermano, corrijamos eso, amén. Y si no lo hemos hecho, amén, a partir de hoy, en el nombre de Jesús, Dios nos está hablando. ¿Cuánto es en gloria a Dios?
Y te aseguro que si nosotros cambiamos nuestro corazón para hacer lo correcto, Dios va a acercar lo que tiene que acercar para que le ayudemos. Porque hay hijos que hoy tienen que ser ayudados. Vuelvo a decirlo, hay hijos que hoy tienen que ser ayudados. De esos 114 que estaban acá, incluyendo mi hija, por supuesto, incluyendo mis nietos. Amén. Tienen que ser ayudados. Y ser ayudado no es contemplarlos, aunque debemos contemplarlos. Pero ser ayudado es tratar de guiarlos. Mira, esto se hace así, esto se hace de esta manera. Las cosas no te van bien por tal y tal cosa. No sé si será en esta generación o a los 40 años como me pasó a mí, pero lo que fue instruido me sirvió. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Amén, iglesia. Di conmigo, Señor, yo quiero hijos que puedan ser instruidos como a los niños en su camino, para que cuando fuese viejo no se aparten de él, Señor. Ayúdame, Señor, a corregir, a direccionar en amor y poder ver, Padre, la necesidad que ellos necesitan en este tiempo. Señor, si hasta aquí no lo hemos hecho, ayúdanos a hacerlo. Si hasta aquí, Señor, no hemos tenido en cuenta, ayúdanos, Señor, a modificar, Señor. Que tu disciplina, lo que tú hoy nos has hablado, Señor, nos ayude, Señor, a ser moldeados, trabajados para ser útil para tu reino, Señor. Para que tú puedas, Señor, moverte a través de nuestras vidas. Que puedas, Padre Santo, usar, Señor, nuestra humanidad para poder servirte a ti, Señor. Di conmigo, no quiero, Señor, tener los pensamientos que tuvo el rey Ezequías, que pensó ser sano, tener 15 años de vida, pero no le interesó su generación. No, Señor, eso no es parte de tu sueño, no es parte de tu anhelo, no es parte, Señor, de tu diseño. Ayúdanos, Padre Santo, a engendrar hijos que tengan vida a través, Padre Santo, de hombres y mujeres como nosotros, que le impartamos la vida de Cristo, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, y confirma esta oración ahora y siempre. Amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte las palmas al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Por eso es que vemos, usted sabe que Jesús no inicia su ministerio a los 30 años por casualidad. El rey David tampoco empieza a gobernar a los 30 y poquito por ahí por casualidad, no. Era porque en la cultura de ellos era normal que más o menos a los 30 años era el tiempo de madurez para ser sacerdotes. Entonces ahí comienza el Señor Jesús. Debía ser instruido. Por eso que a los 12 años, cuando él contestaba con mucha sabiduría, y él sabía que se estaba encargando de los negocios de su padre a los 12 años, viene su padre, su madre, y le dicen: hijo, vuelve con nosotros. Está correcto, estás en las cosas del Dios, pero todavía no es el tiempo. Amén. Jesús nunca hubiese tenido la capacidad de poder identificar los tiempos si no tenía una madurez. Por eso que cuando su madre a los 30 años le dice que convierta el agua en vino, le dijo: madre, pero aún el tiempo no es, porque ya era entendido los tiempos. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Tenemos que llevarlos en el proceso. Y a veces por ahí veo que los chicos son chicos y no se despegan. Bueno, hasta los 30 años, hasta los 30 años. Usted dice, pero sí, hasta los 30 años. En aquel tiempo, hasta los 30 años, había una madurez como corresponde. Si se desviaron y son más jóvenes, en el nombre de Jesús decís: Señor, tengo que seguir adelante. Voy a
A Abril le faltan 15 años más todavía, nada más. De caminar junto con ella para llevarlo y llevarlo y llevarlo. Digo porque cumpleaños hoy justamente. Pero es el tiempo donde hay una madurez, donde ya hay una experiencia. Jesús necesitaba experimentar la vida del contacto con las gentes. Amén. Porque él era un hombre natural, no vino con vestiduras divinas. Él tenía un conocimiento especial de parte de Dios, pero era 100% hombre, por eso fue tentado en todo. Tenía que vencer, tenía que soportar, tenía que superar. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Nosotros necesitamos en el nombre de Jesús, necesitamos poder ser forjados y trabajados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso me pareció importante esto. Usted fíjese que después ya se perdió esa cultura de que a los 30 años comienzan a reinar. Hubo reyes de 8 años, hubo reyes de 12 años, hubo reyes de días que lo pusieron en el trono. ¿Qué iban a saber? Está bien, lo manejaba un tutor, pero el rey era él. Amén. Entonces se dejaron de hacer las cosas conforme a una formación de parte de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Peleemos, batallemos, continuemos y engendremos hijos para que le den gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos van a tomar esta palabra para tener esa aptitud en el nombre de Jesús? Si Dios no está hablando, porque es posible. Siempre lo digo esto. Amén. Si Dios no está hablando es porque es posible, porque Dios está en el asunto, porque Dios lo quiere hacer. Amén. Di conmigo, Señor, tomamos esta palabra y creemos, Dios. En tiempo nos estás hablando. En tiempo, Señor, nos estás ministrando para poder llevar, Señor, tu luz admirable a las generaciones siguientes, Señor. Si hasta aquí volvemos a decir nos hemos equivocado o hemos fallado, hoy, Señor, nos estás abriendo los ojos para hacer las cosas que hasta aquí no hicimos, Señor. Ayúdanos, capacítanos, dígalo, capacítanos, danos el carácter, danos, Padre Santo, la sabiduría, danos la madurez, danos la expresión, danos la gracia, Señor, que corresponde, Señor, para poder ser lo que tú quieres que seamos, Señor, que podamos transmitir a nuestras generaciones principios, Señor, que le marcarán la vida y los harán victoriosos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos para tu gloria y te damos gracias. Amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Quiero bendecir tu economía en el nombre de Jesús. Gracias a Dios nos despedimos con los que nos han sintonizado a través de los medios. Aleluya. Vamos a orar por la economía, por la